La noche de Navidad había caído sobre el valle con un frío que cortaba hasta los huesos. Roberto Santillán manejaba su camioneta de lujo por el camino de terracería, regresando de una cena de negocios. A sus 45 años, el éxito lo había alcanzado, pero la felicidad seguía siendo una extraña. Pensaba en llegar a su mansión vacía y olvidar que era Nochebuena. Entonces las vio. Luces de emergencia parpadeando en la neblina. Un auto viejo con el cofre abierto. Roberto casi sigue de largo, pero algo lo hizo frenar. Cuando se acercó, escuchó un grito desgarrador que le heló la sangre. Se asomó por la ventanilla trasera y lo que vio lo paralizó. Una joven empapada en sudor, el rostro contraído de agonía, sosteniendo su vientre, estaba completamente sola. Y estaba dando a luz en medio de la nada, en la noche más fría del año. Amigos, si ya esta historia los tiene al borde del asiento, les pido de corazón que se suscriban a este canal. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes hace la diferencia enorme para nosotros. Este es un canal que crece gracias a personas como tú. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Y déjanos un like si quieres saber qué pasará con este ranchero millonario y esta joven en el momento más vulnerable de su vida. También cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Roberto Santillán no era el tipo de hombre que se asustaba fácilmente. Había construido un imperio ganadero desde cero, levantándose antes del amanecer durante 20 años seguidos. Había enfrentado sequías devastadoras que arruinaron a otros rancheros más débiles. Había negociado con empresarios despiadados que intentaron engañarlo. Había sobrevivido a traiciones de socios que creía amigos. Pero ver a esa muchacha en el asiento trasero de ese auto destrozado, luchando por traer una vida al mundo completamente sola, sin ayuda de nadie, lo dejó completamente desarmado y vulnerable como un niño pequeño. Sus manos, acostumbradas a cerrar contratos millonarios con firmas seguras, temblaban incontrolablemente mientras abría la puerta trasera del vehículo. El olor a sudor, miedo y algo metálico llenó sus fosas nasales. «Señorita, ¿puede oírme?», preguntó con una voz que intentaba desesperadamente sonar calmada y profesional, pero que traicionaba el pánico absoluto que corría por sus venas como fuego líquido. La joven levantó la mirada hacia él con esfuerzo monumental. Sus ojos cafés, hermosos a pesar de estar llenos de lágrimas y terror puro, se clavaron en los suyos como buscando salvación. Con voz quebrada y apenas audible, susurró las palabras que cambiarían ambas vidas para siempre. «El bebé viene ahora. No puedo detenerlo. Por favor, ayúdeme. No quiero morir aquí sola». El cerebro de Roberto, entrenado para resolver problemas complejos de negocios, trabajaba a 1000 revoluciones por hora tratando de encontrar una solución. Estaban a 40 minutos largos del hospital más cercano, por camino de terracería lleno de baches. Con la neblina espesándose cada minuto, sería imposible manejar rápido sin arriesgar un accidente mortal. Su teléfono celular de última generación no tenía ni una sola barra de señal en esa zona remota y olvidada del valle. Era Nochebuena pasada la medianoche, y no había un alma viviente en kilómetros y kilómetros a la redonda. Estaban completamente solos en la oscuridad. Él, un ranchero millonario que no sabía absolutamente nada sobre partos, y ella, una muchacha desconocida, que estaba a punto de dar a luz en el asiento trasero de un Chevy destrozado, que probablemente tenía más años que ella misma. Está bien, vamos a hacer esto juntos», dijo Roberto con determinación que no sentía en absoluto, tratando de sonar infinitamente más confiado de lo que realmente se sentía por dentro. Corrió hacia su camioneta de lujo con el corazón golpeándole las costillas y sacó una manta de emergencia que siempre llevaba por precaución, una linterna LED potente que había comprado en Estados Unidos y una botella grande de agua mineral importada. Cuando regresó corriendo al auto destrozado, la joven había cerrado los ojos con fuerza, respirando entrecortadamente como si cada bocanada de aire le costara un esfuerzo sobrehumano. «No te duermas, mírame»,
le ordenó Roberto con firmeza pero con toda la gentileza que pudo reunir en ese momento de pánico absoluto. ¿Cómo te llamas? Necesito que me digas tu nombre. La muchacha abrió los ojos con un esfuerzo visible, como si sus párpados pesaran toneladas. Luz. Me llamo Luz María, respondió con voz ronca y quebrada. El nombre le pareció casi profético a Roberto, en medio de tanta oscuridad que los rodeaba. Bien, Luz María, escúchame con atención. Mi nombre es Roberto Santillán. Vamos a sacar adelante a tu bebé esta noche, pero necesito que te mantengas despierta y consciente, y que hagas exactamente lo que te voy a decir. ¿Me entiendes? Ella asintió débilmente, aferrándose a su voz como a un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Roberto extendió la manta de emergencia sobre el asiento trasero manchado, iluminó el interior del auto con la linterna potente, e hizo algo que no había hecho en años. Rezó con más fervor del que había sentido desde que era un niño en la iglesia del pueblo junto a su madre. ¿Hay alguien a quien pueda llamar cuando tengamos señal telefónica? ¿El padre del bebé? ¿Tu familia? ¿Alguien que deba saber que estás aquí?, preguntó mientras trataba de ayudarla a acomodarse en una posición mejor. Luz negó con la cabeza lentamente, y las lágrimas comenzaron a mezclarse con el sudor que empapaba su rostro demacrado. No tengo a nadie en este mundo. El padre me abandonó cuando supo del embarazo. Dijo que yo estaba loca, que era una aprovechada. Mi familia me echó de casa llamándome vergüenza y deshonra. Iba camino a un albergue para madres solteras en Monterrey, cuando el maldito auto se descompuso en medio de la nada. La voz se le quebró en un sollozo profundo que le partió el alma en pedazos a Roberto. En ese momento preciso, algo profundo se removió dentro del pecho de Roberto como un terremoto emocional. Reconoció ese dolor insoportable, esa soledad absoluta y desesperante que Luz describía. Él la había sentido hacía exactamente 15 años, cuando su esposa Elena murió lentamente de cáncer, dejándolo completamente destrozado y sin hijos, porque nunca pudieron tenerlos a pesar de intentarlo durante años. Desde entonces había llenado el enorme vacío con trabajo obsesivo, con acumulación de dinero que no necesitaba, con negocios tras negocios, pero la casa seguía sintiéndose horriblemente vacía cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento que debería ser compartido. Y ahora el destino, Dios, o lo que fuera que movía los hilos del universo, le había puesto enfrente a alguien tan sola y desesperada como él alguna vez se sintió, pero que estaba a punto de traer una nueva vida al mundo contra todas las probabilidades. Escúchame muy bien, Luz María, dijo Roberto con una voz firme que salió desde lo más profundo de su ser. Esta noche tú no estás sola. Yo estoy aquí contigo, y te juro por todo lo que tengo, que vamos a hacer que este bebé nazca sano y salvo. No voy a dejarte. No voy a abandonarte. Te lo prometo con mi vida. Las palabras sonaron como un juramento sagrado en medio de la noche helada. Luz lo miró con una mezcla de esperanza desesperada y gratitud infinita que Roberto nunca olvidaría mientras viviera. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like para que más personas puedan encontrarla. Las siguientes 2 horas fueron absolutamente las más intensas, aterradoras y milagrosas de toda la vida de Roberto. Dio a luz a través de cada contracción brutal que sacudía su cuerpo pequeño. Le secó el sudor frío de la frente con su propia manga. Le dio agua cuando podía beber entre gemidos de dolor. La muchacha era increíblemente fuerte, más fuerte que cualquier vaquero que hubiera conocido, pujando con toda su fuerza cuando él le decía, respirando profundamente cuando necesitaba descansar entre contracciones. En algún momento que pareció durar una eternidad, la mano de Luz agarró la de Roberto con una fuerza sobrehumana que él no sabía que existía en un cuerpo tan delgado, y él la sostuvo sin quejarse ni un segundo, incluso cuando sintió que le trituraba literalmente los huesos de los dedos. Ya casi, Luz, ya casi estás. Puedo ver la cabeza del bebé, le decía una y otra vez, sin saber realmente si era verdad o si solo estaba tratando desesperadamente de darle esperanza para seguir adelante. Y entonces sucedió el milagro. Con un último grito desgarrador que se mezcló con el silbido fantasmal del viento navideño entre los árboles,
El bebé nació finalmente. Roberto lo recibió con sus manos grandes y temblorosas. Ese pequeño ser humano cubierto de fluidos, arrugado, perfecto en cada detalle diminuto. Por un segundo absolutamente aterrador que pareció congelarse en el tiempo, el bebé no hizo ningún ruido. Su cuerpecito estaba completamente inmóvil, y Roberto sintió que el corazón literalmente se le detenía en el pecho. Pero entonces, como si el universo entero decidiera regalarle el milagro más grande en esta noche de Navidad, el bebé inhaló profunda y fuertemente por primera vez, y soltó un llanto potente, indignado, absolutamente hermoso que resonó en la noche como la sinfonía más bella jamás compuesta. «Es un niño», anunció Roberto con voz completamente quebrada por una emoción que nunca antes había experimentado en sus 45 años de vida. «Luz, tienes un hijo hermoso y perfecto». Con manos que todavía temblaban violentamente, envolvió al bebé recién nacido en su saco de cashmere italiano de $3,000, el mismo que había usado apenas horas antes en la elegante cena con el gobernador del estado, y lo colocó con infinito cuidado en los brazos extendidos de su madre exhausta. Luz miraba a su hijo con una expresión de absoluto asombro, agotamiento profundo, alivio inmenso, y amor más puro que cualquier cosa que Roberto hubiera visto jamás. Las lágrimas corrían libremente por su rostro sucio y demacrado, pero ahora eran lágrimas de alegría indescriptible mezcladas con incredulidad de haber sobrevivido. «Gracias», susurró Luz con voz apenas audible, mirando directamente a los ojos de Roberto con una gratitud tan infinita que era casi palpable en el aire helado. «Gracias por detenerte. Gracias por no seguir de largo como seguramente hicieron otros. Gracias por quedarte conmigo. Gracias por salvar a mi hijo». Roberto sintió un nudo enorme formarse en su garganta, las emociones amenazando con desbordarse completamente. «No hay absolutamente nada que agradecer, Luz. Esto fue un honor sagrado, el mayor honor de toda mi vida», y lo decía con total sinceridad desde el fondo de su corazón. En toda su vida supuestamente exitosa, con todos sus logros empresariales impresionantes y todas sus riquezas materiales acumuladas, nunca jamás había sentido algo tan profundamente significativo y transformador como ayudar a traer una vida nueva al mundo en medio de la nada. Pero no podían quedarse allí toda la noche congelándose. Luz necesitaba atención médica profesional urgente, y el bebé también a pesar de parecer saludable. Con extremo cuidado para no lastimar a ninguno de los dos, Roberto ayudó a Luz a moverse lentamente hacia su camioneta de lujo, que tenía calefacción funcionando, y asientos infinitamente más cómodos que el destrozado Chevy. Envolvió al bebé diminuto en más mantas que encontró en la parte trasera, asegurándose meticulosamente de que estuviera lo suficientemente caliente, y comenzó el descenso cuidadoso y lento hacia el pueblo más cercano. La neblina había disminuido apenas un poco, lo suficiente para que pudiera manejar despacio pero con cierta seguridad por el camino traicionero. Durante el camino interminable que pareció durar horas, Luz le contó su historia completa en fragmentos entrecortados, entre el cansancio extremo que la consumía y el asombro continuo de tener finalmente a su hijo vivo en brazos. Tenía apenas 22 años recién cumplidos y había crecido en un rancho pequeño y pobre en las afueras de Zacatecas. Se había enamorado perdidamente de un hombre mayor que trabajaba como vendedor de tractores, que le prometió matrimonio eterno bajo las estrellas, que le juró 1000 veces que la amaría para siempre sin importar nada. Cuando quedó embarazada 3 meses después, creyendo ingenuamente que él se alegraría de formar una familia, el hombre desapareció literalmente sin dejar rastro alguno, como si nunca hubiera existido. Su familia profundamente religiosa y tradicional la había expulsado de casa sin contemplaciones, diciéndole con crueldad que era una vergüenza terrible para el apellido familiar. Durante los últimos 7 meses había sobrevivido trabajando en lo que podía encontrar. Roberto escuchaba en silencio absoluto mientras manejaba, sintiendo una rabia ardiente crecer en su pecho contra el cobarde miserable que la había abandonado embarazada, contra la familia hipócrita que le dio la espalda cuando más los necesitaba,
contra un mundo que podía ser tan despiadadamente cruel con los más vulnerables e inocentes. Pero también sentía algo completamente diferente creciendo en paralelo. Una conexión inexplicable y profunda con esta muchacha valiente y su hijo recién nacido. Algo que no podía nombrar todavía, pero que sentía con cada fibra de su ser. Cuando finalmente llegaron al pequeño hospital general del pueblo, ya pasaban de las 3:30 de la madrugada. El personal de urgencias, genuinamente sorprendido de recibir a un bebé recién nacido en plena Nochebuena de esta manera tan inusual, se movilizó rápidamente con profesionalismo admirable. Una enfermera experimentada de rostro amable tomó al bebé con manos expertas para examinarlo minuciosamente mientras 2 doctores jóvenes atendían de inmediato a Luz. Roberto se quedó plantado en la sala de espera casi vacía, completamente manchado de sangre seca y fluidos corporales, su traje italiano carísimo irremediablemente arruinado, su cabello normalmente impecable totalmente despeinado, pero con una paz profunda en el corazón que no había sentido en 15 largos años de soledad. El doctor principal salió exactamente 1 hora después con noticias maravillosas. El bebé está perfectamente sano según todos nuestros exámenes, sorprendentemente fuerte y resiliente para haber nacido en condiciones tan adversas e increíbles. Y la madre también está bien, solo necesita reposo absoluto, hidratación intravenosa y alimentación adecuada durante los próximos días. Hizo usted un trabajo verdaderamente admirable esta noche, señor Santillán. Salvó 2 vidas. Roberto sintió que un peso gigantesco se levantaba completamente de sus hombros tensos. Lo habían logrado contra todas las probabilidades. Ese bebé pequeñito viviría. Luz estaría bien y se recuperaría. El milagro genuino de Navidad había sucedido en medio de un camino oscuro, solitario y aparentemente olvidado por Dios. Cuando finalmente le permitieron pasar a la habitación para ver a Luz, ella estaba recostada en una cama de hospital limpia, con el cabello recién lavado y peinado hacia atrás, luciendo infinitamente mejor aunque todavía extremadamente pálida y débil. El bebé dormía pacíficamente en una cunita moderna junto a su cama. Al ver entrar a Roberto con su ropa manchada, Luz sonrió débilmente pero con genuina calidez. «Nunca en 1.000.000 de años podré pagarte todo lo que hiciste por nosotros esta noche», dijo con voz emocionada y agradecida. Dejen en los comentarios qué creen que debería hacer Roberto ahora. Roberto se sentó cuidadosamente en la silla de plástico, junto a la cama de hospital. No hay absolutamente nada que pagar, Luz. Nada en absoluto. Se quedó en silencio contemplativo por un momento largo antes de continuar con cuidado. ¿Tienes algún plan específico para cuando te den de alta médica en unos días? ¿A dónde piensas ir exactamente? ¿Tienes algún lugar seguro? La sonrisa débil de Luz se desvaneció instantáneamente de su rostro demacrado, reemplazada por una expresión de preocupación profunda. La verdad no lo sé realmente. Supongo que todavía intentaré de alguna manera llegar hasta el albergue para madres solteras en Monterrey, si es que aceptan recibir a alguien con un recién nacido tan pequeño. No tengo muchas opciones disponibles. Roberto había estado pensando intensamente durante toda la última hora, sentado solo en la sala de espera fría. Había estado dándole vueltas obsesivas a una idea que inicialmente parecía completamente loca e impulsiva, pero que se sentía más correcta y apropiada que cualquier decisión empresarial calculada que hubiera tomado en toda su exitosa carrera. «Tengo una propuesta seria que hacerte, Luz», dijo lentamente midiendo cada palabra con sumo cuidado. «Mi rancho es muy grande, extremadamente grande. Tengo una casa principal de 5 habitaciones amplias, donde vivo completamente solo desde hace 15 años. Tengo personal de confianza que me ayuda con la limpieza diaria y la cocina. Pero honestamente, siempre necesito más ayuda con la administración y organización. ¿Qué te parecería la idea de venir a trabajar para mí? Tendrías tu propia habitación privada grande y cómoda, toda la comida que necesites, un sueldo mensual absolutamente digno y justo, y podrías criar a tu hijo en un ambiente completamente seguro y protegido». Luz lo miró fijamente con los ojos cafés muy abiertos, completamente incrédula de lo que estaba escuchando. «¿Estás hablando completamente en serio ahora mismo? ¿De verdad me estás ofreciendo esto? ¿Por qué harías algo así por mí? Ni siquiera me conoces realmente».
Soy una completa extraña. Roberto sonrió con tristeza profunda, recordando. Hace muchos años atrás, mi esposa Elena y yo queríamos desesperadamente tener hijos propios. Intentamos durante años sin éxito. Los doctores dijeron que era imposible biológicamente. Queríamos adoptar, pero ella murió de cáncer antes de que pudiéramos comenzar siquiera el proceso. Desde entonces, mi casa enorme ha estado completamente vacía de vida real, de risas genuinas, de propósito significativo más allá del trabajo constante y la acumulación de dinero. Se inclinó ligeramente hacia adelante con sinceridad total. Esta noche, cuando ayudé a nacer a tu hijo, cuando lo recibí en mis propias manos, sentí algo profundo que no había sentido en 15 largos años de soledad. Sentí que mi vida finalmente tenía significado real más allá de los negocios fríos y el dinero acumulado. Hizo una pausa significativa. No te estoy pidiendo nada extraño ni remotamente inapropiado. Solo te estoy ofreciendo honestamente un lugar genuinamente seguro donde criar a tu hijo en paz. Y quizás, siendo completamente egoísta y honesto, llenar aunque sea un poco el enorme vacío que he cargado durante tanto tiempo en mi corazón. Las lágrimas comenzaron a correr sin control por el rostro todavía pálido de Luz. No sé qué decir honestamente. Es demasiado generoso, demasiado bueno para ser verdad. Roberto negó con la cabeza firmemente. Piénsalo con calma. Descansa adecuadamente. Recupérate. Cuando los doctores te den de alta médica en unos días, si decides que quieres intentarlo y darle una oportunidad, estaré aquí esperando para llevarte a ti y a tu hijo al rancho. Si definitivamente prefieres ir al albergue en Monterrey como planeabas originalmente, también te ayudaré personalmente a llegar allá de forma segura, sin presiones de ningún tipo, sin obligaciones implícitas o explícitas. Se puso de pie para retirarse y dejarla descansar, pero Luz extendió su mano débil y agarró la suya con sorprendente fuerza. Roberto, creo sinceramente que Dios te puso en mi camino esta noche por una razón divina muy específica. Acepto tu oferta generosa con todo mi corazón. Los siguientes meses literalmente transformaron las vidas de ambos, de maneras que absolutamente ninguno de los dos pudo haber imaginado jamás en sus sueños más salvajes. Luz se mudó al rancho impresionante con su hijo, a quien decidió nombrar Emanuel porque significa Dios con nosotros. Nombre que parecía perfectamente apropiado dadas las circunstancias milagrosas. Roberto les dio sin dudarlo la habitación más grande y hermosa de toda la casa, con ventanas enormes que daban vista directa al Valle Verde espectacular, y contrató inmediatamente a una niñera experimentada llamada Doña Carmen para que ayudara a Luz durante los primeros meses difíciles con el recién nacido. Luz insistió tercamente en ganarse su lugar trabajando honestamente desde el principio, ayudando diligentemente con toda la administración compleja de la casa, organizando meticulosamente los archivos importantes del rancho que Roberto había descuidado vergonzosamente durante años por falta de tiempo e interés. Era sorprendentemente inteligente, extremadamente organizada, y tenía un don completamente natural para los números complejos y la contabilidad. Pero mucho más allá del simple trabajo rutinario, algo genuinamente hermoso comenzó a florecer orgánicamente entre ellos. La casa gigantesca que había estado sumida en silencio sepulcral durante 15 años interminables, ahora se llenaba constantemente con el llanto del bebé, con la risa melodiosa de Luz, con conversaciones animadas durante las cenas caseras. Roberto descubrió sorprendido que realmente le gustaba llegar a casa temprano del rancho para ver a Emanuel, para cargar cuidadosamente al bebé diminuto, mientras Luz preparaba la cena en la cocina grande. Descubrió genuinamente que disfrutaba inmensamente las noches tranquilas viendo películas antiguas en la sala confortable, con Emanuel durmiendo pacíficamente en su Moisés moderno y Luz comentando inteligentemente sobre las escenas. Descubrió finalmente que la verdadera felicidad profunda no estaba guardada en los millones que tenía acumulados en múltiples cuentas bancarias, sino precisamente en estos momentos aparentemente simples y cotidianos que llenaban su corazón vacío. Los trabajadores leales del rancho notaron rápidamente el cambio dramático en don Roberto. El hombre que solía ser notoriamente duro, distante e inaccesible ahora sonreía genuinamente más seguido.
Era infinitamente más paciente con los errores humanos, e incluso organizó una posada navideña espectacular para absolutamente todos los empleados y sus familias numerosas. Algo completamente inédito que nunca antes había hecho en 15 años. Don Esteban, el capataz fiel y experimentado que llevaba exactamente 30 años trabajando lealmente para la familia Santillán, le comentó directamente un día mientras revisaban los corrales. «Patrón, sinceramente lo veo diferente últimamente, más vivo que nunca, más humano. Esa muchacha especial y su niño precioso realmente le han hecho un bien inmenso al alma». Roberto no intentó negarlo en absoluto. Era la verdad más pura. Con el paso natural de los meses que se convirtieron en una rutina agradable, la relación entre Roberto y Luz evolucionó completamente de forma natural y orgánica. Lo que inicialmente comenzó como gratitud mutua profunda, se transformó gradualmente en una amistad genuina e íntima. Conversaban durante horas interminables sobre absolutamente todo y nada. Compartían libremente sus historias personales más íntimas, sus sueños secretos, sus miedos más profundos. Roberto le habló extensamente de Elena, de cómo la había amado con locura, de cómo su muerte lenta y dolorosa lo había dejado completamente perdido y vacío por dentro. Luz le habló detalladamente del hombre cobarde que la había abandonado cruelmente, de la traición imperdonable de su familia hipócrita, de las noches interminables en que lloró completamente sola pensando que nunca podría salir adelante. En esas conversaciones profundas y honestas, ambos sanaron heridas viejas e infectadas, soltaron rencores amargos que los envenenaban, aprendieron finalmente a confiar de nuevo en otro ser humano. Suscríbete ahora para saber cómo termina esta historia conmovedora. Emanuel cumplió sus primeros 6 meses de vida, y Roberto organizó una fiesta de celebración que honestamente parecía más apropiada para un príncipe heredero que para el hijo de una empleada del rancho. Pero para Roberto profundamente, Emanuel definitivamente no era simplemente el hijo de una empleada cualquiera. Era el niño cuyo nacimiento milagroso había presenciado directamente en primera fila, al que había recibido con sus propias manos temblorosas apenas minutos después de llegar al mundo hostil, que ahora lo miraba constantemente, con ojos curiosos enormes, y le regalaba sonrisas completamente desdentadas, que literalmente le derretían el corazón endurecido como mantequilla al sol. Ese día especial de celebración, mientras observaba a Luz mecer amorosamente a Emanuel bajo los árboles frondosos del jardín perfecto, completamente rodeada de flores coloridas y decoraciones festivas, Roberto finalmente se dio cuenta de algo que había estado negando obstinadamente durante meses enteros. Se había enamorado profunda y completamente de ella. La revelación súbita lo aterró hasta los huesos. Luz tenía exactamente 22 años de diferencia de edad con él. Técnicamente era su empleada directa. Había pasado por un trauma terrible y reciente con el padre biológico de Emanuel. ¿Qué derecho moral tenía él de complicar aún más su vida ya complicada, con sentimientos románticos inapropiados? Además, ¿cómo podía estar genuinamente seguro de que lo que sentía creciendo era amor verdadero, y no simplemente gratitud egoísta por haber llenado finalmente el vacío inmenso de su casa solitaria? Pasó semanas enteras completamente atormentado por estas preguntas sin respuesta, tratando desesperadamente de mantener su distancia emocional apropiada, pero cada día que pasaba, se hacía progresivamente más difícil e imposible. Cada sonrisa genuina de Luz era como un rayo de sol. Cada vez que ella lo buscaba específicamente para preguntarle su opinión sobre algo, su corazón se aceleraba. Cada noche tranquila que se quedaban hablando después de acostar cuidadosamente a Emanuel, su corazón se entregaba irreversiblemente un poco más. Fue precisamente don Esteban, el viejo capataz sabio, quien finalmente lo confrontó directamente sin rodeos innecesarios. Una tarde calurosa mientras revisaban juntos los corrales del ganado, el anciano le dijo con franqueza brutal: «Patrón, perdone que me meta donde evidentemente no me llaman, pero llevo muchísimo tiempo observándolo cuidadosamente. Está usted enamorado de la señorita Luz, y no lo niegue porque se le nota a leguas». Roberto abrió inmediatamente la boca para negarlo automáticamente,
pero don Esteban levantó una mano callosa para detenerlo. No me insulte negándolo como adolescente. Se le nota claramente en la forma particular en que la mira cuando cree que nadie lo ve, en cómo se le ilumina completamente la cara cuando ella entra a cualquier habitación, en cómo trata al niño, como si genuinamente fuera su propio hijo de sangre. Hizo una pausa significativa cargada de intención. Mi única pregunta real es simple. ¿Qué va a hacer usted al respecto de estos sentimientos? Roberto suspiró profunda y pesadamente, derrotado. ¿Qué puedo hacer realmente, don Esteban? Soy mucho mayor que ella. Soy técnicamente su jefe y patrón. Ella podría sentir que tiene que corresponderme por pura gratitud obligada, no por amor verdadero y genuino. No quiero absolutamente ponerla en esa posición horrible e injusta. Don Esteban se rió entre dientes con genuina diversión. Patrón, con todo el respeto que me merece, es usted un tonto ciego. ¿De verdad cree que no he visto tan bien cómo ella lo mira a usted? ¿Cree honestamente que no noto cómo se arregla particularmente mejor cuando sabe con certeza que usted va a estar en casa? ¿Cómo busca constantemente excusas transparentes para pasar más tiempo específicamente con usted? Esa muchacha definitivamente siente algo profundo por usted también, pero tampoco se atreve a decirlo abiertamente, porque piensa exactamente lo mismo que usted piensa, que son solo sentimientos de gratitud, obligada y nada más. Las palabras directas del capataz sabio le dieron vueltas obsesivas en la cabeza de Roberto durante días enteros. ¿Sería realmente posible que Luz sintiera algo romántico por él? ¿O estaba simplemente viendo desesperadamente lo que su corazón solitario quería ver? La respuesta definitiva llegó finalmente de una forma completamente inesperada. Una noche aparentemente normal mientras cenaban tranquilamente los tres juntos como familia, Emanuel comenzó repentinamente a llorar completamente inconsolable sin razón aparente. Luz intentó desesperadamente calmarlo probando absolutamente todo, pero nada funcionaba en absoluto. Roberto lo tomó naturalmente en sus brazos fuertes y comenzó a mecerlo suavemente, canturreando una vieja canción de cuna tradicional que su madre le cantaba cuando era apenas un niño pequeño en el rancho. Milagrosamente Emanuel se calmó casi instantáneamente, acomodándose perfectamente contra el pecho amplio de Roberto y cerrando sus ojitos cansados. Luz observaba la escena completa con una expresión de ternura tan profunda e intensa que literalmente quitaba el aliento. «Eres tan increíblemente bueno con él», dijo Luz finalmente con voz suave cargada de emoción. «A veces me pongo a pensar. Me pregunto qué hubiera pasado si su padre biológico hubiera sido aunque fuera remotamente como tú, si hubiera tenido aunque fuera una pequeña fracción de tu bondad infinita, de tu generosidad desinteresada, de tu paciencia». Roberto la miró directamente por encima de la cabecita dormida de Emanuel. Su padre biológico es un idiota cobarde absoluto que no supo ver ni apreciar el tesoro invaluable que tenía justo enfrente. Las palabras salieron cargadas con más emoción genuina de la que pretendía mostrar. Luz se sonrojó visiblemente y bajó la mirada tímidamente. «Roberto, hay algo importante que necesito decirte con urgencia, pero tengo muchísimo miedo de las consecuencias». El corazón de Roberto comenzó inmediatamente a latir significativamente más fuerte y rápido. «Puedes decirme absolutamente cualquier cosa, Luz. Eso lo sabes perfectamente bien». Ella respiró profunda y temblorosamente reuniendo todo su valor. «Estos últimos meses viviendo aquí en el rancho han sido honestamente los más felices de toda mi vida, a pesar de absolutamente todo lo malo y horrible que pasó antes de conocerte. Y no es solamente por la seguridad física o la comodidad material. Es específicamente por ti, por la forma especial en que me haces sentir genuinamente vista, profundamente valorada, realmente importante como persona, por cómo amas a mi hijo Emanuel como si verdaderamente fuera tuyo de sangre, por cómo me haces reír cuando estoy triste, cómo escuchas pacientemente todas mis preocupaciones tontas, cómo...» Se detuvo abruptamente, las lágrimas comenzando a formar rápidamente en sus ojos brillantes. «Me estoy enamorando de ti, Roberto. Profundamente. Y sé perfectamente que es complicado. Sé que tal vez solo son sentimientos de gratitud confundidos. Sé que tú fuiste casado y amaste profundamente a Elena,
Y yo solo soy. Roberto la detuvo inmediatamente con suavidad. No, no te atrevas a decir que solo eres nada. Luz, tú eres genuinamente valiente, increíblemente resiliente, hermosa por dentro y por fuera. Eres una madre absolutamente increíble y dedicada. Eres inteligente y divertida, y has traído literal luz brillante a esta casa oscura y muerta. Se acercó más a ella, aún con Emmanuel dormido profundamente en sus brazos protectores. Y yo también me estoy enamorando de ti. No, eso es completamente mentira. Ya me enamoré completamente de ti, total y locamente. De una forma intensa que honestamente pensé que nunca volvería a sentir después de perder a Elena. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Luz. Lentamente, con infinito cuidado para no despertar al bebé dormido, Roberto se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso tierno, lleno de promesa genuina y esperanza real, el primero de muchísimos que vendrían. Los meses siguientes fueron hermosos y transformadores. Roberto y Luz construyeron su relación con paciencia y respeto mutuo. Él la presentó orgullosamente a amigos y socios como su novia oficial. Salían a cenar cuando doña Carmen cuidaba a Emmanuel. La gente del pueblo murmuró al principio sobre la diferencia de edad, pero al verlos juntos, tan obviamente enamorados y felices, las críticas se desvanecieron naturalmente. Un año exacto después de aquella Nochebuena milagrosa, Roberto organizó una cena romántica perfecta en el jardín del rancho. Miles de lucecitas brillaban mágicamente. Música suave llenaba el aire. Rosas blancas decoraban todo. Después de cenar, mientras paseaban bajo las estrellas brillantes, Roberto se arrodilló frente a ella. Luz, hace exactamente un año esta noche, el destino nos puso en el mismo camino. Tú estabas sola trayendo vida al mundo. Yo estaba vacío y perdido, pero nos salvamos mutuamente. Sacó una cajita de terciopelo. ¿Te casarías conmigo? ¿Me darías el honor inmenso de ser tu esposo y el padre orgulloso de Emmanuel? Luz lloró inconsolablemente de alegría pura. Sí, sí, 1000 veces sí. La boda fue hermosa y sencilla en la capilla del pueblo. Emmanuel, ahora de 15 meses, balbuceaba, papá, mirando a Roberto. Durante los votos, ambos recordaron aquella noche en el camino. Cuando todo parecía perdido, pero encontraron lo mejor. Roberto prometió solemnemente ser padre para Emmanuel en acción, no solo palabra. El beso selló su compromiso de ser familia verdadera. Los años siguientes fueron mágicos. Roberto adoptó legalmente a Emmanuel. Luz estudió administración y se convirtió en socia del rancho. 2 años después nació su hija Elena. Roberto, ahora padre a los 47, no hizo diferencia entre sus hijos. Los amó igualmente. Implementaron programas para ayudar a madres solteras, devolviendo las bendiciones recibidas. Cuando Emmanuel cumplió 18 años, le contaron la verdad completa de su nacimiento. Cómo nació en un auto viejo, cómo Roberto lo recibió en sus manos. Emmanuel lloró abrazándolos. Gracias por elegirme como tu hijo, papá. Gracias por mostrarme qué significa ser un hombre de verdad. En las noches tranquilas, Roberto y Luz se sentaban en el porche recordando aquella Navidad. ¿Te arrepientes?, preguntaba Luz. ¿De detenerte aquella noche? Roberto siempre respondía igual. Fue la mejor decisión de mi vida. Tenía todo el dinero, pero estaba muriendo por dentro. Ustedes me salvaron. Me dieron amor, familia, propósito verdadero. La historia del ranchero millonario que encontró a una joven dando a luz en Nochebuena se volvió leyenda en el valle. La gente la contaba como ejemplo de que los milagros existen. De que Dios pone personas en nuestro camino cuando más las necesitamos. De que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en a quien amas. Roberto nunca olvidó que todo su dinero, propiedades y logros no valían nada comparado con sostener a un bebé recién nacido, de ver crecer a sus hijos, de envejecer junto a quien amaba. Había sido millonario en dinero, pero pobre en lo importante. Ahora era rico en ambas, pero sabía cuál elegiría. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer en milagros navideños y en el poder del amor desinteresado,
compártela con alguien especial. Suscríbete, dale like y cuéntanos en los comentarios. ¿Has experimentado algún milagro navideño en tu vida? Feliz Navidad y que Dios los bendiga siempre.